Hola hermanos, bendiciones para todos. Vamos a continuar con el estudio de Epístolas Paulinas. Estamos ahora con la primera carta a los Corintios. Este es el primer video de la carta a los Corintios y vamos a retomar el capítulo 7 que ya lo vimos anteriormente, pero para aclarar algunos asuntitos porque siempre este tema del matrimonio genera muchísimas preguntas. Debemos entender que las personas que han venido de una vida desordenada han aceptado a Cristo. Muchos vienen con temas matrimoniales que no se ajustan a lo que hemos hablado. Vienen de su segundo, tercera unión, etc. El Señor les ha recibido, les ha perdonado. Lo que corresponde ahora es poder ajustar sus vidas a lo que indica la palabra. Sabemos que las cosas viejas pasaron y ahora Dios tiene una nueva vida para ustedes. Evidentemente que también esto tendrá algunas consecuencias que, bueno, no las vamos a tratar ahora, pero para todos aquellos que han venido al Señor con problemas en sus relaciones matrimoniales o conyugales, tienen que ajustarse con la ayuda del Señor a lo que indica su palabra. Opino que si el Señor le llamó a la salvación conociendo su condición, también tendrá la solución para que se resuelvan estas situaciones que tiene cada uno. Situaciones que son totalmente diferentes las unas de las otras. Por lo tanto, no se puede emitir una opinión generalizada. Se necesita sabiduría de lo alto para tratar, aconsejar e ir guiando para que cada persona o cada pareja pueda ir encontrando el camino que Dios tiene para ellos. El camino ya está marcado, lo estamos estudiando aquí en la palabra para la vida matrimonial. Lo que vemos aquí es para los creyentes, los cristianos, donde se prohíbe el divorcio. Y en el caso de que por fuerzas mayores, fueran lo que fuere, o por abandono del cónyuge o fuerzas mayores, se separa, entonces debe saber que no se puede volver a casar. Es lo que dice aquí en Corintios y bueno, es lo que está y es así la voluntad de Dios, está expresada en su palabra. Les recomiendo leer y tome nota acá donde está matrimonio, capítulo 7. Tome nota de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 7 al 12. El Señor allí también explica, dice que, lo que Dios determinó, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, ¿no? Allí se establece el principio indisoluble del matrimonio. La causa de que se dio divorcio, que Moisés dio cartas de divorcio fue, lo dice el Señor, por causa de la dureza de sus corazones, ya que los hebreos en aquel tiempo se divorciaban porque no les gustaba algún detalle, alguna cosa de su esposa, entonces no querían ya seguir con ella. Entonces se estipuló que jueces trataran el tema y se diera cartas de divorcio para que los divorcios no sean apresurados y que sea por causa de fornicación. Eso no justifica que no justifica la fornicación que sea, vamos a decir, de la posibilidad del divorcio, ¿no? Evidentemente que hay problemas de pareja que han llevado a esto. Debemos entender el principio original, el matrimonio indisoluble. Ese es el plan original de Dios. Y si hay problemas, sean los que fueran, en el ambiente cristiano, en nuestra nueva vida, tenemos que, con la ayuda del Señor, encontrar la solución, ya sea por la vía del perdón, por la vía de la sanidad de nuestros corazones que han podido ser heridos,
Bueno, con la ayuda del Señor, pero no se olvide que el matrimonio es una institución fundada por el Señor, por Dios, y es de carácter indisoluble. Lo único que disuelve esta institución es el fallecimiento de una de las partes, lo que esto entonces permite que la persona pueda casarse con otra persona, si es que lo desea, no es obligación. Bueno, esto es como para ampliar un poco este tema del matrimonio. Después pasamos al capítulo 8, donde vimos la ley, la libertad cristiana y la abstinencia. Ya lo explicamos, donde decíamos que por causa del hermano que es débil, y esto aplica a todos los aspectos de la vida. En este caso se trata del tema de las comidas, pero puede aplicarse a todos los asuntos que podamos abstenernos por causa de nuestro hermano. No es porque sea malo, ni porque nos haga mal, sino por causa de el hermano que es más débil en la fe. Así que esa ley de abstención por causa de mi hermano es una ley que aplica a todos los aspectos dudosos de la vida. Entramos en el capítulo 9. Capítulo 9, Pablo comienza con la defensa de su ministerio. Esto lo vamos a ver repetidas veces en las cartas de Pablo. Fíjense que Pablo, por escribir y tocar temas tan complejos, tan difíciles, también tuvo muchas críticas, fue muy criticado, cuestionado, y se ponía en duda que él fuera un apóstol. Estos temas continúan hasta el día de hoy. Hay hoy personas que ponen en duda el apostolado de Pablo. Entonces Pablo hace siempre una autodefensa en todas sus cartas de su apostolado, y así comienza en el capítulo 9 de 1 Corintios, que vamos a rápidamente a mirarlo. Dice: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. O sea, la evidencia del apostolado eran los hermanos de Corintios. ¿Por qué? Pablo fue el que llegó allí a esta ciudad, que era un nido de pecado, de idolatría, de inmoralidad. Recuerda que al principio dijimos, Pablo se quiso ir, y el Señor le dijo: no, quédate porque tengo mucho pueblo. Fue el iniciador. Realmente hay que entender esto. Para iniciar una obra en lugares tan hostiles y tomados por las tinieblas, se necesita tener un ministerio. No es uno que va alegremente a predicar y atraer la atención de la gente. No, se necesita ministerio. ¿Qué es ministerio? Capacitación sobrenatural para realizar la obra de Dios. Después vienen los que ayudan, los que colaboran, los que prestan sus talentos, sus capacidades y forman parte de un ministerio, pero tiene que haber alguien que tiene la capacidad sobrenatural dada por Dios para dar inicio a la obra y también para continuarlo. Esto quedó claramente evidenciado en la vida de Pablo, que comenzó a predicar en una ciudad hostil, difícil, llena de pecado, tan terrible. Como dije, Pablo se quiso ir, quiso irse de ese lugar, solamente que Dios lo contuvo y le dijo: yo estoy contigo, nadie te va a hacer ningún daño, no temas, yo estaré contigo. Entonces acá queda evidenciada la capacidad ministerial de Pablo, que posteriormente va a ser criticado, se va a poner en cuestionamiento su capacidad ministerial, pero era puro bla, 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 porque la evidencia era las personas que eran salvas, la obra que crecía y el ministerio del Espíritu que se estaba desarrollando en aquella ciudad. Así que lo demás era bla, bla, palabras
y nada más, y la evidencia son las personas que habían sido transformadas. Bueno, en los versículos 4 al 14 de este capítulo, Pablo va a hablar sobre los derechos que tiene el apóstol. Derechos a los cuales él renunció. Entre los derechos que habla, bueno, comienza hablando, ¿acaso no tenemos derecho como los demás apóstoles de viajar con su esposa, etcétera, 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 y de ser sostenido? También tiene derecho, pero él ha renunciado a ese derecho y ha renunciado al derecho de ser sostenido. Y acá argumenta y acude a la ley de Moisés, que fue establecida por Dios, y entre la ley, él explica que en la ley de Moisés dice que no se le pone bozal al buey que trilla. ¿Para qué? Para que mientras va trabajando, vaya comiendo y vaya alimentándose. Y dice Pablo, esto no fue puesto por Dios por causa del buey, sino por causa de nosotros. Porque el obrero es digno de ser sostenido por el trabajo que hace. O sea, establece bases argumentales extraídas de la ley de Moisés para establecer el derecho que tiene el obrero cristiano que trabaja en la obra de ser sostenido por la iglesia o por los hermanos. Que quiera este hermano, este obrero, este ministro ser sostenido es una cosa. Por ahí decide utilizar su profesión, su trabajo, es perfecto, y renuncia a este derecho que tiene. No significa que porque él renuncie todos tienen que renunciar. Es un derecho establecido por la palabra de Dios. Hay que tener esto bien en claro, porque por ahí algunos toman ejemplos, sí, pero el pastor fulano no cobra, que sé yo, todo va por la obra, todo eso. Bueno, está bien, él renunció por distintos motivos, pero eso no significa que el pastor que tenemos ahora no tenga el derecho de ser sostenido. Entonces, interesante capítulo 9 de este libro. Entramos en el capítulo 10. El capítulo 10 es un capítulo habla en contra de la idolatría. No vamos a leerlo, es un poquito largo, pero ustedes lo van a leer después. No se olviden que Corintio era un centro idólatra, habían templos muy importantes, muy visitados, había una gran influencia en la idolatría y como consecuencia también de la promiscuidad de la gente, los vicios. O sea, era una ciudad, digamos, que vivía en mucha oscuridad en cuanto a su conducta, su vida, sus creencias, etc. Entonces habla acá en contra de la idolatría y pone un ejemplo muy interesante que suelo recordar de tanto en tanto, es el ejemplo de Israel. Entonces ahora sí voy a leer porque es muy, muy interesante la manera que Pablo pone este ejemplo. Capítulo 10 y el versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 20,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ahí eso está en el libro de Números capítulo 21. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bueno, estos ejemplos son de Israel, ¿no? De que fornicaron, murieron 20.000. Bueno, todo ese viaje de los 39 años por el desierto y todas sus desobediencias, dice, han sido reservadas, escritas para nuestro ejemplo, para que nosotros no cometamos los mismos pecados y tengamos las lamentables consecuencias que tuvo el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Entonces, es muy importante tener presente esto también para nosotros, ¿no? De que vivimos bajo la gracia, que es una bendición todo lo que recibimos, pero no nos olvidemos que esta gracia que Dios nos ha otorgado y por la cual recibimos tantas bendiciones, tiene responsabilidades de nuestra parte de vivir en santidad. Y si practicamos estos pecados como fue el pueblo de Israel en el desierto, murmuración, fornicación, quejas, ellos murieron y no entraron a la tierra prometida. Bueno, un ejemplo muy fuerte, esto de la fornicación, el adulterio, la convivencia con el pecado y hablar Dios es amor, Dios no se entiende, estamos bajo la gracia y toda esta cosa, cuidado de tratarlo tan livianamente porque hemos sido salvados, restaurados, pero no para seguir pecando, sino para vivir haciendo obras dignas del arrepentimiento. Bueno, aplicación de la enseñanza, capítulo 10, versículo 23 al 11.1, ahí tiene unas definiciones que son bastante interesantes. Dice, lo lícito debe usarse únicamente si es conveniente y si es para edificación. Versículo 23 del capítulo 10. Nota, las cosas ilícitas arruinan a miles, pero las lícitas empleadas ilícitamente a millones. Para pensar. Pablo insiste en que a pesar de ser libre para hacer lo que desee, no dejará que nada lo domine e insiste en que no nos pertenecemos. Ninguno debe anteponer su propio bien al de otros, y todo debe hacerse para la gloria de Dios. Esto ya viene preparando el terreno para lo que sigue más adelante, ¿no? Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. No para nuestra conveniencia, no para nuestra apariencia, no es para nuestra propia gloria, etcétera, etcétera. Lo que regula lo que hacemos y lo que decimos es considerar si lo estamos haciendo para la gloria de Dios, ¿no? O para la exhibición personal, ¿no? Entonces, si me estoy esforzando para mi exhibición, evidentemente que estoy en problemas. Entonces, el elemento regulador de mi conducta es para la gloria de Dios. Si es para la gloria de Dios, seguimos adelante. Si esto no le da la gloria a Dios, hay que dar marcha atrás y cambiar el rumbo. Seguir el ejemplo de Cristo, capítulo 11, versículo 1. Dice, haya pues, esto es Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Muy bien, acá tenemos el mejor ejemplo de humildad. El mejor ejemplo que siendo Dios, no estimó su condición, sino que todo lo que hizo
fue para la gloria de Dios. No se aferró a lo que era como Dios, sino que hizo todo para la gloria de Dios. Bueno, ahora llegamos, a ver, estamos en la página, vamos a la página, déjeme ver un poquitito. Tenemos que pasar estamos en la 41, muy bien, tenemos que pasar a la 42, página 42, que es el capítulo 11, mis notas la 42. Desórdenes en la asamblea pública. Pasamos a este tema ahora, ¿no? Otro asunto que aparece en esta carta. Desórdenes en la asamblea pública. Volvemos a ubicarnos en el contexto de la ciudad, una ciudad muy próspera, donde circulaba muchísimo dinero, donde dijimos una fuerte influencia de idolatría, de la promiscuidad, todo esto. Entonces hay como una exageración de la forma de presentarse, la vestimenta, y acá va a tratar el tema de las mujeres, ¿no? Cuando se iba a una reunión, al culto, a la reunión pública, donde se enseñaba, donde estaban los maestros, donde se adoraba, se cantaba, no se iba a una obra de teatro, no se iba a un lugar social, se iba a un culto espiritual. Entonces, bueno, pero parece que no se entendía bien. Entonces, comienza a hablar del atavío de la mujer, capítulo 11, versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino que la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer creada por causa del varón. Por lo cual, por todo esto que acabo de decir, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Bueno, paramos acá, se puede ir un poquito más. Acá se establece, el orden divino, el orden de autoridad divina, donde está Dios, el varón y después la mujer. Este es el orden establecido por Dios. Aclaro que el hombre y la mujer fueron creados ambos a imagen y semejanza de Dios. O sea, tienen la misma inteligencia, capacidades espirituales, capacidades emocionales, capacidades creativas, capacidades intuitivas, etcétera, 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 ¿no? Y estaban en igualdad desde la creación. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Después de la caída, después del pecado, la mujer fue puesta bajo el gobierno del hombre. El gobierno del hombre no significa dominio, sino que el hombre tiene que cuidarle y protegerle. Entonces, este es el orden establecido por Dios. Esto lo determinó Dios. Está Dios, está el hombre, el varón, y está la mujer. Esto no cambia sus capacidades espirituales, intelectuales, emocionales, no cambia para nada, sino que va a desarrollar la mujer todas sus habilidades y todo el potencial creativo, intuitivo, laboral, o todo su potencial puede desarrollarlo bajo este orden establecido por Dios,
donde tienen que reconocer la autoridad que Dios le ha puesto, que es el varón. Alguien, yo la estoy escuchando, que dice, pero yo soy soltero, no tengo problema. Bueno, hay alguien a la cual tenés que sujetarte. Puede ser tu pastor, puede ser tu padre, bueno, hay alguien al que tenga que sujetarse, no puede andar por la vida, la mujer así, yo soy libre, hago lo que quiero, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí. Ustedes saben, todo este movimiento de liberación femenina, todo esto va absolutamente en contra de todos estos movimientos contemporáneos. O mejor dicho, todos estos movimientos contemporáneos feministas están en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y no va a ser para el bien de la mujer ni para el bien de la sociedad. Esto va a desatar muchos males y muchos problemas. Acá están los principios bíblicos para la mujer, donde la mujer debe reconocer la autoridad que Dios ha puesto. Así lo establece la palabra de Dios, argumentada por el apóstol Pablo en esta carta. Bueno, ahora, hermanitas, gracias a Dios que estoy grabando el video, así que no nos vemos, que el Señor les bendiga. Y bueno, no va a ser tan difícil, pero bueno, la sociedad que vivimos hoy es absolutamente opuesta a esto que estamos diciendo y de alguna manera influencia a la mujer cristiana, ¿no? Que se transforma en dominante, autoritaria, no valorizando la figura del varón, y hay un montón de argumentos. He escuchado tantas cosas, la cual tienen razón, las hermanas tienen razón, pero debe recordar que este es un principio de Dios, un principio de autoridad. Entonces, ahí tiene, dice, la mujer debe recordar que el hombre es la cabeza establecida por Dios, ejemplificada en el orden divino, en el plan de la redención. Versículo 3 al 5, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Eso es lo que tiene que poner ahí en ese espacio libre. Después pasamos a los versículos 6 al 11, ¿no? El 6 al 11, mire. Porque si la mujer, bueno, pasa, ya lo leímos, pasa ahora a la decencia moral, el tema del cabello de la mujer. Tenemos que ubicarnos en la época, en aquella época, para un poco entender todo esto, ¿no? Las prostitutas de aquel tiempo se rapaban. Bueno, y estas mujeres que venían con esta costumbre y que se habrían convertido, seguían rapándose o venían rapadas al culto, ¿no? Y también eran mujeres liberales que bueno, estaban acostumbradas, no respetaban ni al que estaba hablando, no respetaban en el sentido que interrumpían. Bueno, mujeres liberales. Entonces, acá Pablo dice, el cabello de la mujer, y esto debe interpretarse en el contexto de la época. Primero, las prostitutas se rapaban. Segundo, la mujer cubría su rostro, cabeza, como señal de autoridad, dignidad y respeto hacia ellas mismas. O sea, culturalmente, en su época, en aquella época, la mujer no solamente cubría su cabeza, también su rostro, que era un indicio, una indicación de respeto hacia los demás, hacia la figura del varón y también hacia ellas mismas. Entonces, hay que interpretarlo así, las correcciones que va a hablar Pablo acá, ese exhibicionismo que tenía la mujer, sus peinados ostentosos, sus vestimentas y todo esto, ocasionaban mucha atención hacia la misma persona. Entonces, si quiere usted anótese allí, Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 3, porque Pedro trata este tema también. Vamos a aprovechar a leerlo, que habla sobre la mujer, capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 3, dice, vuestro atavío no sea de externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro,
o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. ¿Ve? Acá Pedro toca este tema también acerca de la mujer, la vestimenta, ese exhibicionismo para atraer la atención sobre sí mismo, y dice, bueno, no sea vuestro vestido el externo, sino el interior, ¿no? De personas afables, amables, serviciales. Ese es el ornato de la mujer cristiana. Entonces, acá entramos en otro tema complicado de las modas de la actualidad, todas estas cosas que hay hoy, con un alto contenido, vamos a decirle, sensual, con mucha sensualidad, con mucho exhibicionismo sensual. Y bueno, así es la moda, sí, pero la mujer cristiana, todo lo que hace, aún su vestimenta, su presentación, tiene que ser para la gloria de Dios. Si tu manera de presentarte, de vestirte o de exhibirte le da la gloria a Dios, bueno, está bien, pero eso es lo que regula. Pero además, el exhibicionismo o la sensualidad en realidad es una falta de aprecio hacia sí misma, ¿no? La mujer, en este caso, la mujer de aquel tiempo, se reservaba por respeto a sí mismo. La mujer que se muestra, que es sensual, que llama la atención, en realidad se está degradando a sí misma, y esto es lo que hay que tener presente. Bueno, con las disculpas del caso, para todas mis amadas hermanas, tengan presente esto, relean todo esto, recordando que vivimos en un mundo así, de alto contenido sensual. ¿Se da cuenta que nuestro mundo está corintizado también? Lo que había en Corinto lo tenemos hoy también, ¿no? Bien, versículos 11 y 13, este capítulo, dice el criterio intuitivo. La mujer, para orar, debe reconocer que está bajo autoridad del hombre, y el hombre está bajo la autoridad de Dios. Acá tiene que haber este criterio intuitivo, que la mujer puede orar, puede desarrollar un servicio cristiano, todo eso, pero reconociendo la autoridad que Dios ha puesto, que es el varón, y este varón está bajo la autoridad de Cristo. Este es el orden